El referí cobró penal. Cobró penal para este equipo. El arquero y el delantero están enfrentados. Hay 11 metros 15. Antes se estudiaron mutuamente, estudiaron las tendencias. Cada uno conoce lo que le gusta hacer al otro. ¿Para qué lado patea el delantero habitualmente? ¿O para qué lado se tira el arquero habitualmente? Ahora cambiemos. Se reparten cartas para jugar al truco. ¿Conviene mentir si uno no tiene buenas cartas para el envido, por ejemplo? ¿O para el truco mismo? Más aún, vamos a suponer que uno tiene que cortar y repartir una torta entre 3 personas. ¿Y si son 4? ¿Cómo hacer para que todo el mundo se quede contento? Y si lo que hay que hacer es repartir, por ejemplo, una porción de tierra que se disputan 3 o 4 países, ¿se puede llegar a un equilibrio que conforme a todos? Yo no me quiero pasar de lúdico, pero la ciencia, o más precisamente la matemática, tiene muchas cosas para aportar. Se trata de aprender a pensar, a ser más racionales, aún en los momentos en los que parece que uno estuviera jugando. Y de eso se trata. En el programa de hoy nos metemos con lo que se denomina la teoría de juegos. Vamos a empezar el programa de hoy, o lo voy a empezar con una pregunta. ¿Usted suele jugar? Y antes de que tenga tiempo de contestarme, yo me voy a adelantar y le voy a contestar yo la pregunta a usted. Sí, usted juega, aunque quizás no lo haya advertido. Puede ser que ya no le interesen los naipes o las cartas, que no practique deportes competitivos, o quizás nunca se ha involucrado o se involucre en los juegos de azar. Pero, ¿cómo sé yo que en su vida usted juega? Usted y yo, todos jugamos. Más adelante voy a volver sobre esto y voy a mostrarle por qué lo digo tan seguro. Ahora le voy a plantear un juego, o no tanto. Es conocido con el nombre de El dilema del prisionero. Présteme atención. Hay varias versiones, pero yo elegí esta. 2 personas, imagínese esto, son acusadas de haber robado un banco. Los ladrones son apresados y los ponen en celdas separadas. Están incomunicados. Ninguno de los 2 quiere pasar su futuro en la cárcel por razones obvias y podemos decir que el destino personal les importa más que el del cómplice. Las pruebas reunidas contra ellos son insuficientes, por lo que el fiscal necesitaría una confesión para confirmar sus sospechas. Y justamente el fiscal se junta con cada uno de ellos por separado, primero con uno y después con el otro. Recuerde que los detenidos están incomunicados. Y aquí viene la clave de todo. El fiscal les hace una oferta. Digamos que empieza con el prisionero A y le dice: usted puede elegir entre confesar o permanecer callado. Y el fiscal agrega: si confiesa y su cómplice no habla, yo retiro los cargos contra usted y uso su testimonio para dejar encarcelado al otro por 10 años. De la misma forma, si su cómplice es el que confiesa y usted no dice nada, entonces él va a quedar libre y usted va preso por 10 años. En cambio, si confiesan los 2, ambos son condenados, pero la pena se reduce a 5 años cada uno. Ah, me falta un caso más, les dice el fiscal. En el caso de que ninguno de los 2 hable, si se quedan callados los 2, entonces les va a corresponder solamente 1 año de cárcel a cada uno, porque solo los voy a poder acusar de un delito menor, que es el de portación de armas. Están todas las opciones posibles. Es el momento de decidir. Entonces yo le pregunto a usted, si usted estuviera en la posición de alguno de los 2, ¿qué haría? ¿Confesaría o no confesaría? Yo voy a dejar la respuesta esperando. Mientras tanto, algunos seguramente se estará preguntando: ¿y por qué en un programa de matemática me hablan de dilemas y de juegos? ¿No es cierto que la ciencia es algo serio? Bien, lo bueno de la matemática es, por más que es una ciencia seria, no tiene necesidad de ser solemne. Y eso está claro hoy cuando vamos a hablar de lo que se llama la teoría de juegos. Es una rama
vieja de la matemática, aunque en algún momento quedó estancada. Arranca en el siglo XV, XVI, con Cardano, Tartaglia, Luca Pacioli, que se preocuparon más que por la probabilidad de ganar un juego, las probabilidades de que un resultado se diera, con dados, con cartas, también por las estrategias de cómo jugarlo, incluyendo cómo hacer trampas, cómo sacar información extra, qué tipo de actitudes tomar mientras uno juega, en los momentos que va ganando, que va perdiendo. Al ajedrez, por ejemplo, jugar con el sol de espaldas para que el rival se encandile. Toda una serie de cosas externas al juego, pero que por algún momento se abandonaron. Recién en el siglo XX se empezó de vuelta a pensar en ese tipo de problema. ¿De qué se trata entonces la teoría de juegos? Se trata de aprender y diseñar estrategias para ganar. Para ser más claro, voy a suponer ahora una situación más en la que dos personas compiten para conseguir algo. Dije personas, pero yo podría haber dicho grupos. El juego puede ser tanto el ajedrez, las damas o cualquier otro. O un partido de fútbol o de básquet. O también un remate de ganado. O una licitación que hace el Estado para una obra pública. Es lo mismo. En este caso, lo obvio de un juego como el truco es que los jugadores quieren ganar. Una aclaración importante. La teoría de juegos no se propone enseñar los secretos de cómo jugar perfecto o cómo dar la clave para poder ganar siempre. Eso no tiene sentido, porque el oponente, que está en una situación similar a la suya, estudiaría, leería del mismo libro y es obvio que los dos no pueden ganar al mismo tiempo. Además, está la complejidad del propio juego, en este caso del truco. Cómo se repartieron las cartas, qué naipes le tocaron, qué piensa y qué le pasa a cada jugador. Esa complejidad involucra decisiones basadas en la idiosincrasia de las personas, en su forma de ser y en elementos del azar. Lo que trata la teoría de juegos es de saber quién de estos dos jugadores es el capaz de maximizar el retorno en el sentido de la ganancia. Y en este sentido, esto es lo que hace la teoría para hablar de algo que se llama pensamiento estratégico. Mire. Se piensa que hay dos o más personas con intereses propios, ¿está bien? Y que van a actuar en función de cómo actúan los demás. ¿Qué hace el otro y cuál es mi estrategia en función de la estrategia del otro? Lo que pasa es que a veces no puedo esperar a ver qué hace el otro. Tengo que decidir. Se llama un juego no cooperativo, porque yo hago lo que me interesa a mí, vos haces lo que te interesa a vos y no nos pasamos información. ¿Está bien? Yo quiero ganar, vos querés ganar. Entonces, se estudia cómo son todas las posibilidades de acción de todos y se estudia una estrategia a seguir. Permítame viajar hacia el pasado. Lo voy a retrotraer al 30 de junio del año 2006. Tal vez usted no retenga la fecha y hace bien, yo tampoco, la acabo de leer. Pero si le gusta el fútbol, algo se va a acordar. Y si no le gusta el fútbol, acompáñeme igual. Se estaba jugando el Mundial de Fútbol de Alemania y después de 120 minutos, 90 de tiempo reglamentario y 30 de suplementario, Argentina y Alemania empataban 1-1 por los cuartos de final de ese campeonato que se jugaba justamente en Alemania. Y van a penales. Alemania patea el primero y convierte. Julio Cruz, el número 9 argentino, camina desde la mitad de la cancha y busca la pelota. Mientras tanto, Lehmann, el arquero alemán, saca un papel de su media y lo lee concentrado. Cruz patea y hace el gol. Alemania vuelve a marcar. Y ahí va, que se llamaba el ratón Ayala, Roberto Ayala, a ejecutar su penal. El arquero alemán vuelve a sacar el papel que guarda en la media y lo lee. ¿Qué dice el papel? ¿Para qué lee el arquero? ¿Qué sugerencias le dieron antes de cada ejecutante argentino? ¿Qué decía sobre el número 2, el número que Ayala llevaba en la espalda? Dicen que el papel dice, se toma mucho tiempo, carrera larga y patea a la derecha. Ayala toma una carrera larga. Lehmann, el arquero, sigue las instrucciones y ataja el penal tirándose a la derecha. Alemania inmediatamente después se pone 3-1. Lehmann vuelve a leer el papel y se tira otra vez correctamente, pero Maxi Rodríguez convierte igual, 3-2. Después, gol alemán, 4-2. Y es el turno de Esteban Cambiaso. El arquero, como usted se da cuenta, vuelve a leer el papel que tiene en la media. Cambiaso se prepara. Sabe que el arquero parece estar siguiendo instrucciones.
Y acá aparece la teoría de juegos. ¿Puede Cambiaso saber lo que dice sobre él el papel del arquero? El arquero lee el papel y lo mira. Si Cambiaso erra, Argentina se queda fuera del Mundial. ¿Para qué lado tiene que patear el penal Cambiaso? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Por su perfil de zurdo, lo más natural le resultaría patearlo a la derecha. Pero por la información del arquero, ¿le convendría cambiar? Vea, Alemania tiene una base de datos con las tendencias sobre 13.000 jugadores. Sí, escuchó bien, 13.000 penales pateados. No solo para decirle al arquero qué hace cada jugador, sino también para poder mostrarle estadísticamente qué suelen hacer los pateadores en base a trabajos matemáticos sobre el tiro penal. Tiempos, formas de pegarle, perfiles, resultados. Cambiaso le pega hacia la derecha, la izquierda del arquero, que se tira correctamente y le ataja el penal. Alemania es semifinalista y Argentina se queda fuera. ¿Sabe qué? En el papel no había información sobre Cambiaso y no había información sobre él en la base de datos. Sin embargo, el papel de Lehmann seguramente incidió en la forma en que el arquero se plantó frente al pateador y en la forma en que Cambiaso ejecutó el penal. Él debe haber pensado. Y si Lehmann, quiero pensar, no tenía nada escrito en el papel, ¿quién vio el papel? En el fútbol, como en tantos juegos, no hay ninguna garantía de que, siguiendo las tendencias, ni el ejecutante convierta al gol, ni el arquero ataje el penal. Pero lo que sí quedó claro es que la estadística y la teoría de juegos jugaron un rol. Por eso digo que la teoría de juegos no puede ofrecer recetas para el éxito. Lo que sí puede hacer es pensar principios generales para aprender a interactuar con una estrategia y de esa forma optimizar la toma de decisiones. Y ahora, después de haber pensado todas estas cuestiones, quiero volver al dilema del prisionero con el que empezamos el programa. ¿Cuál piensa usted ahora que será la mejor respuesta posible? ¿Convendrá quedarse en silencio? Porque desde el punto de vista del juego solidario, si ambos supieran que el otro no va a hablar, pagaría cada uno con solamente 1 año de cárcel. Pero si el otro habla, quien no habló quedará preso 10 años. ¿Tendrá sentido correr el riesgo de quedarse en silencio? Desde la lógica individual, la mejor solución podría ser confesar, haga lo que haga la otra persona. Si el otro opta por el silencio, quien confiesa sale libre y su cómplice termina preso 10 años. Y si el otro también confiesa, los dos pasan 5 años encerrados. ¿Y qué le parece? Por supuesto, y como pasa en la vida real, no hay una respuesta única a este dilema. No es que hay una respuesta que sea la correcta y otra la falsa. Así es en la vida. La teoría de juegos establece que en la mayoría de los casos, los jugadores confesarán en lo que se puede considerar la estrategia dominante. ¿Qué haría usted? El dilema del prisionero es el problema más famoso de la teoría de juegos. Es un juego que no suma cero y fue desarrollado por matemáticos durante la Guerra Fría pensando en las aplicaciones que podría tener en el diseño de estrategias para enfrentar una potencial guerra nuclear. En definitiva, se trata de ilustrar el conflicto entre el interés individual y el grupal. ¿Se acuerda cuando empezamos este programa? Yo le pregunté si usted jugaba y yo lo di por descontado, casi como un atrevido. Como se ve en el dilema del prisionero o en las teorías de John Nash, los juegos ayudan a pensar estrategias para la vida cotidiana. Y uno, a veces, aún de manera inconsciente o consciente muchas veces, lo hace de forma intuitiva, piensa de manera estratégica. La teoría de juegos lo que hace es sistematizar todo esto. Y ahora, cuando usted tenga que tomar una decisión importante en su vida y considere las posibilidades, en todo caso le estoy pidiendo que se detenga a pensar que, aunque no lo había tenido en cuenta antes, usted inadvertidamente o bien está usando o bien está haciendo matemática.